Lo primero que me llamó la atención fue el olor. Piedra húmeda, cuero viejo y algo más penetrante debajo de todo eso. Algo metálico que me revolvió el estómago. Los pasillos inferiores del castillo olían a cosas olvidadas, a lugares donde la luz del sol había dejado de intentar llegar. Mis dedos temblaban mientras agarraba el asa del cubo de madera. El agua chapoteaba contra los lados con cada paso inseguro. La ama de llaves, la señora Davidson, había sido clara. Limpiar las perreras, rellenar los abrevaderos y bajo ninguna circunstancia entretenerme. Rápido y en silencio, muchacha, me dijo, entrecerrando sus pálidos ojos mientras me entregaba los utensilios. El sabueso del rey no es como los demás. Está perturbado. No lo mires a los ojos, no le hables, y por el amor de Dios, no intentes acariciarlo. No tenía intención de hacerlo. Llevaba solo 3 días en el castillo de Thornhaven, y ya entendía la jerarquía que había allí. Yo estaba en lo más bajo, era una criada sustituta, contratada porque la anterior había huido en mitad de la noche, dejando tras de sí solo rumores susurrados y un delantal manchado de sangre que nadie quería explicar. Los demás sirvientes me evitaban, no por crueldad, sino por algo que parecía lástima, como si supieran algo que yo ignoraba, como si me estuvieran observando caminar hacia un precipicio que yo no veía. Mi pálido cabello rubio estaba severamente recogido, tal y como insistía la señora Davidson, pero algunos mechones ya se habían escapado y se aferraban a mi frente húmeda. El castillo era frío, siempre frío, a pesar del calor veraniego que había fuera de sus muros. Aquí abajo, en las entrañas de piedra y sombra, parecía que el invierno se había arraigado y se negaba a marcharse. La puerta de la perrera se alzaba ante mí, de roble con bandas de hierro, marcada y arañada, como si algo con garras hubiera intentado repetidamente escapar o entrar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, mientras dejaba el cubo y alcanzaba el pesado cerrojo. Se deslizó con un chirrido metálico que resonó en el pasillo vacío, y yo hice un gesto de dolor. Rápida y silenciosamente, empujé la puerta para abrirla. El olor se intensificó, pelaje húmedo, sangre seca, y por debajo de todo ello, enfermedad. El tipo de olor que hablaba de sufrimiento sin necesidad de palabras. La perrera era más grande de lo que esperaba, con un techo abovedado que se perdía en la oscuridad y paredes llenas de jaulas vacías. Todas vacías, excepto una al fondo. Las sombras allí parecían más densas, más deliberadas. Y por un momento, consideré dar media vuelta y dejar atrás el cubo y la tarea en todo este castillo. Podría volver al pueblo, a la pequeña habitación que compartía con mi madre antes de que falleciera. Volver a la vida de remendar ropa y fingir que no veía cómo me miraba la gente. Mi cuerpo demasiado delgado, mis ojos demasiado grandes. La forma en que parecía desvanecerme en el fondo, como si solo estuviera medio presente en el mundo. Pero necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero. Necesitaba un techo. Necesitaba demostrar que podía ser útil en algún lugar para alguien. Forcé mis pies a seguir adelante. La jaula apareció gradualmente, revelada por la débil luz de la única antorcha colocada cerca de la puerta. Y allí, acurrucado en el rincón más alejado, estaba el sabueso. Excepto que no era un sabueso en absoluto. Era enorme, mucho más grande que cualquier perro que hubiera visto jamás, con un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero fueron sus ojos los que me dejaron helada, dorados, brillantes y conscientes, y completamente, devastadoramente humanos. Seguían mis movimientos con una inteligencia que me dejó sin aliento. Y en ellos vi algo que reconocí: dolor. El tipo de dolor que llevaba allí tanto tiempo que se había convertido en parte del paisaje, algo esperado en lugar de combatido. No gruñó, no mostró los dientes, simplemente me observó con esos ojos imposibles, con su enorme cuerpo rígido, todos los músculos tensos como si esperara un golpe. «Oh», susurré. La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla, y sus orejas se movieron hacia adelante al oír el sonido. Pero no se movió, no se acercó, no retrocedió, solo observaba. Me habían dicho que era un sabueso,
el compañero personal del rey Alfa, separado de las manadas de caza debido a su tamaño y temperamento. Pero al mirarlo ahora, al ver la inteligencia que se movía detrás de esos ojos dorados, supe con repentina y terrible certeza que algo iba muy mal. Solo estoy aquí para traerte agua fresca, dije en voz baja, como si le hablara a un niño asustado en lugar de a una criatura que podía destrozarme sin esfuerzo. No te haré daño. El sabueso, el lobo, me corregí internamente porque eso era lo que realmente parecía, se movió ligeramente. El movimiento reveló su costado izquierdo, y vi el cuenco de agua estancada cerca de los barrotes de la jaula, verde por las algas y salpicado de algo oscuro que flotaba en la superficie. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo había cuidado adecuadamente? Me agaché lentamente, haciéndome más pequeña, menos amenazante. Voy a acercarme un poco más. Está bien, solo para cambiarte el agua. Entrecerró los ojos, pero no gruñó. Lo tomé como un permiso. El suelo de piedra estaba frío y húmedo bajo mis rodillas mientras gateaba hacia adelante, arrastrando el cubo conmigo. Ahora se oía la respiración del lobo, áspera y desigual, con un ligero silbido en cada exhalación que me oprimía el pecho. De cerca, podía ver sus costillas bajo el pelaje oscuro. Podía ver cómo su pelaje había perdido su brillo, volviéndose opaco y enmarañado en algunos lugares. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te alimentó adecuadamente? Murmuré más para mí mismo que para él. ¿O te cepilló? Oh, me detuve. Mi mano, que se disponía a coger el viejo cuenco de agua, se quedó paralizada en el aire. Había algo en su pelaje, algo que no debía estar allí. Incrustados a lo largo de su columna vertebral, casi invisibles contra el pelaje negro, había docenas de objetos pequeños y afilados. Al principio, pensé que eran espinas o púas de algún lugar salvaje por donde lo habían llevado los cazadores. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz y me incliné para acercarme, a pesar de que todos mis instintos me gritaban que retrocediera, me di cuenta de lo que estaba viendo. Agujas. Docenas de finas agujas de metal insertadas deliberadamente en su piel. Algunas eran tan viejas que se habían infectado, y la carne a su alrededor estaba hinchada y supuraba. Otras eran más nuevas, aún brillantes y afiladas, colocadas con metódica precisión a lo largo de su columna vertebral y sus hombros. El horror me invadió como una ola fría. Me llevé la mano a la boca y los ojos del lobo siguieron el movimiento. En ellos vi resignación, como si supiera que, tarde o temprano, alguien lo vería, como si hubiera estado esperando ese momento, temiéndolo y deseándolo a partes iguales. ¿Quién te ha hecho esto? Las palabras salieron ahogadas, apenas audibles. ¿Quién lo haría? ¿Por qué? El lobo finalmente se movió, no alejándose, sino hacia mí. Un paso lento y deliberado, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, lo suficientemente cerca como para matarme si así lo decidía. En cambio, bajó su enorme cabeza y la presionó suavemente, con cuidado, contra mis manos temblorosas. El gesto rompió algo en mi pecho. Te ayudaré, susurré, con lágrimas ardiendo en mis ojos. No sé cómo, no sé qué significa esto, pero juro que lo haré. La puerta de la perrera se abrió de golpe. Retrocedí, con el corazón en un puño, y el lobo se retiró inmediatamente a su rincón, con esa terrible resignación inundando de nuevo sus ojos dorados. ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de la señora Davidson atravesó el espacio como un latigazo. Estaba de pie en la puerta, con el rostro pálido de furia. ¿O era miedo? Te dije que no te quedaras. Solo estaba... ¿El agua? Me puse en pie rápidamente, casi tirando el cubo. Está herido. Hay agujas en su... Basta. Ella se adelantó, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me arrastró hacia la puerta. Llevas aquí 3 días y ya estás metiendo las narices donde no te incumbe. La bestia es asunto del rey, no tuyo. Pero alguien lo está torturando. Me zafé de su agarre y miré al lobo, que observaba nuestro intercambio con esos ojos desgarradores. No podemos.
Podemos y lo haremos. Los dedos de la señora Davidson se clavaron en mi brazo con tanta fuerza que me dejaron moretones. El rey da las órdenes con respecto a su sabueso. Nadie más. Y si valoras tu posición aquí, si valoras tu vida, olvidarás lo que has visto y harás tu trabajo. ¿Está claro? Quería discutir, quería gritar que eso estaba mal, que lo que fuera que estuviera pasando pues en esa jaula era cruel, deliberado y malvado. Pero vi el miedo genuino en su rostro. Vi cómo le temblaban las manos incluso mientras me agarraba. Y lo entendí. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Y todos estaban demasiado aterrorizados para hacer algo al respecto. Sí, señora, susurré. Me soltó y se alisó el delantal con las manos, que no terminaban de estar firmes. Bien. Ahora sube y ayuda con los preparativos de la cena. Y Elena me miró con una mirada casi suplicante. Sobrevive aquí. Esto es todo lo que tienes que hacer. Solo sobrevivir. Me dejó de pie en el pasillo, con la puerta de la perrera cerrándose con un ruido sordo que resonó en mi pecho. Me quedé allí un buen rato, mirando la madera marcada, con la mente a 1000 por hora. El rey Alfa. Solo lo había visto una vez desde lejos, una figura alta con ropa oscura, moviéndose por el castillo con un séquito de consejeros y guardias. Los sirvientes se dispersaban ante él como hojas ante una tormenta, incluso desde el otro lado del gran salón. Había sentido el peso de su presencia, su poder y su peligro, y algo más. Algo que hacía que el aire mismo pareciera espesarse. Si el lobo le pertenecía, si sabía lo de las agujas, no. No podía pensar en eso. No podía permitirme imaginar qué tipo de hombre permitiría tal crueldad, o peor aún, la ordenaría él mismo. Subí las escaleras lentamente, con las piernas temblorosas por el agotamiento y la conmoción. Los pisos superiores del castillo eran más cálidos, iluminados por ventanas que dejaban entrar la luz del día, pero yo sentía más frío que nunca. En mi mente, seguía viendo esos ojos dorados, seguía sintiendo el suave peso de su cabeza contra mis manos, un gesto de confianza tan profundo que me dolía el corazón. Solo sobrevivir, había dicho la señora Davidson, pero cuando llegué a la planta principal y oí los sonidos lejanos del castillo cobrando vida por la noche, voces y pasos y el ruido de los preparativos, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a limitarme a sobrevivir. Iba a averiguar qué le estaba pasando a ese lobo, y de alguna manera iba a detenerlo, aunque eso significara enfrentarme al propio Rey Alfa. La cocina era el caos encarnado. El vapor se elevaba de las enormes ollas, el choque de las sartenes de hierro y las voces de los cocineros gritando órdenes por encima de todo. Me adapté al ritmo lo mejor que pude, pelando patatas con las manos aún temblorosas, con la mente a miles de kilómetros de distancia, en esa oscura perrera. Hoy estás lenta, chica nueva. Beatrice, una de las cocineras veteranas, me dio un codazo. Era una mujer de rostro redondo y amable, una de las pocas que me había hablado con algo más que cansancio. «La señora Davidson te ha encargado la perrera». Asentí, sin atreverme a hablar. Me lo imaginaba. Tienes esa mirada. Bajó la voz y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. La mirada que todos tienen después de ver al lobo del rey. Pobre criatura. Lleva allí casi 3 meses y cada vez está peor. 3 meses. Mi mano se detuvo sobre la patata. ¿Qué le ha pasado? La expresión de Beatriz se estremeció inmediatamente. No es asunto nuestro saberlo. No es asunto nuestro preguntarlo. Pero sus ojos estaban tristes y me tocó el hombro brevemente antes de alejarse. Ten cuidado, Elena. Este castillo tiene secretos que duelen. La tarde se alargó interminablemente. Serví la mesa en el comedor de los sirvientes, fregué ollas hasta que se me pelaron los dedos e intenté no pensar en esas agujas. Pero cada vez que cerraba los ojos, las veía. Deliberadas, crueles, metódicas. Alguien se había tomado su tiempo. Alguien había querido que él sufriera. Cuando llegué a trompicones a la pequeña habitación que compartía con otras 2 criadas, el cansancio pesaba sobre mis hombros. Las otras chicas ya dormían, con su respiración suave y uniforme en la oscuridad. Me tumbé en mi estrecha cama, mirando al techo,
e hice planes que no me incumbían. Mañana volvería. Llevaría los suministros adecuados, paños limpios, agua caliente, todo lo que pudiera sacar a escondidas de la cocina. Le quitaría esas agujas aunque me costara la vida. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me pareció lo primero que hacía bien en meses. La mañana amaneció fría y gris. Me desperté antes del alba, me vestí en silencio y bajé a las cocinas mientras el castillo aún dormía. La cocinera no llegaría hasta dentro de una hora y yo sabía dónde guardaba los suministros médicos. Cosas básicas para cuando el personal de cocina se quemaba o se cortaba el dedo con un cuchillo en lugar de cortar las verduras. Metí ropa limpia, un pequeño frasco de pomada y una botella de alcohol diluido en los bolsillos de mi delantal. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría, me detendría y me preguntaría qué estaba haciendo. Nadie lo hizo. Los pasillos inferiores estaban aún más oscuros a esa hora. Las antorchas ardían débilmente o se habían apagado por completo. Había traído una vela y su débil luz bailaba contra las paredes de piedra mientras me dirigía hacia las perreras. Cada sombra parecía viva, observando, juzgando. La puerta con bandas de hierro se alzaba de nuevo ante mí. Dudé solo un momento antes de deslizar el cerrojo. Estaba despierto, esperando. Esos ojos dorados captaron la luz de la vela y la reflejaron. Dos llamas gemelas en la oscuridad. No se movió cuando entré, pero sentí su atención como un peso físico. «He vuelto», susurré, colocando la vela en un pequeño estante cerca de la puerta. Sé que no debería haberlo hecho. Sé que probablemente sea la cosa más estúpida que he hecho nunca, pero mi voz se quebró. «No puedo dejarte así». El lobo permaneció inmóvil, pero algo cambió en su mirada. Sorpresa, tal vez, o incredulidad. Me acerqué lentamente a la jaula, mostrándole mis manos vacías. «Voy a intentar quitarte esas agujas. Te va a doler y lo siento. Lo siento mucho, pero dejarlas ahí te dolerá más. ¿Me entiendes?» Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces, deliberadamente, el lobo se tumbó en el suelo, estirando el cuerpo para darme acceso a su columna vertebral. El gesto era tan claramente un consentimiento, tan innegablemente inteligente, que se me cortó la respiración. «No eres solo un lobo, ¿verdad?», susurré. «Eres algo más, alguien más». Cerró los ojos brevemente, y cuando los volvió a abrir, vi en ellos la confirmación y algo que parecía alivio. Mis manos temblaban mientras las extendía a través de los barrotes. La jaula estaba diseñada para mantenerlo dentro, pero los huecos eran lo suficientemente anchos como para que pudiera trabajar. «Ahora voy a tocarte. Seré lo más delicada posible». Su pelaje era áspero bajo mis dedos, enmarañado con suciedad y sangre seca. Encontré la primera aguja, una vieja, con la piel alrededor caliente e inflamada. La agarré con cuidado, recé en silencio y tiré. Todo el cuerpo del lobo se tensó, un gemido bajo escapó de su garganta, pero no se apartó. La aguja salió con un sonido suave y repugnante, y casi vomito por el olor a infección que siguió. Lo siento», repetí, mientras buscaba la tela y el alcohol. Limpié la herida lo mejor que pude a través de los barrotes. Apliqué el ungüento y pasé a la siguiente aguja. Y a la siguiente, y a la siguiente. El tiempo perdió su significado. Solo se oía la respiración entrecortada del lobo, los ligeros temblores que recorrían su cuerpo con cada extracción y mis susurradas disculpas. Algunas de las agujas estaban muy clavadas, por lo que tuve que sacarlas lentamente, con cuidado. Otras salieron con facilidad, pero dejaron heridas que supuraban un líquido claro mezclado con sangre. Para cuando las había sacado todas, 27 en total, según había contado, los dos estábamos temblando. La respiración del lobo se había vuelto entrecortada y tenía los ojos cerrados con fuerza por el dolor. Mis manos estaban cubiertas de sangre y pus, y mi estómago se revolvió con horror ante lo que había encontrado. «¿Quién te ha hecho esto?», le pregunté de nuevo, aunque no esperaba respuesta. «¿Qué clase de monstruo?». El lobo abrió los ojos y miró más allá de mí, hacia la puerta de la perrera. Me giré. Un hombre estaba de pie en la puerta, tan quieto que parecía esculpido en la sombra. Alto, de hombros anchos,
con cabello oscuro que le caía hasta el cuello y ojos que reflejaban la luz de las velas como trozos de ámbar. Vestía de negro de pies a cabeza, ropa elegante, cara, hecha a medida para resaltar la gracia depredadora de sus movimientos al entrar en la habitación. El rey Alfa. Lo supe al instante, de la misma manera que la presa sabe cuándo un depredador ha entrado en el claro. El poder irradiaba de él como el calor de una forja, y el aire mismo parecía espesarse con su presencia. El terror inundó mi sistema. Me puse de pie apresuradamente, casi tirando la vela, con la mente en blanco por el pánico. Me habían atrapado, atrapada ayudando al lobo, atrapada robando suministros, atrapada desobedeciendo órdenes directas. Iba a morir allí. Su Majestad, logré decir. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Hice una reverencia tan profunda que mi rodilla tocó el suelo de piedra. Incliné la cabeza para no tener que verle la cara cuando ordenara mi ejecución. El silencio se extendió entre nosotros, solo roto por la respiración entrecortada del lobo. Entonces el rey habló, y su voz no era como yo esperaba. Era áspera, como si no la usara, y tenía un peso que me hacía doler los huesos. ¿Qué estás haciendo? Mi garganta se cerró. Lo siento, Majestad. Vi que estaba herido. No podía mirar hacia mí. No era una petición. Levanté la cabeza a la fuerza, me obligué a mirarle a los ojos e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Eran del color del whisky añejo, agudos e inteligentes, y en ese momento se fijaron en mí con una intensidad que me hizo querer huir. Pero había algo más allí también, algo que no podía nombrar. Confusión tal vez, o conmoción. Tú las quitaste, dijo. Y no era una pregunta. Su mirada se desplazó al lobo, al pequeño montón de agujas ensangrentadas que había dejado a un lado, y luego volvió a mí. Todas ellas. No sabía cómo responder a eso. No sabía si estar de acuerdo empeoraría o mejoraría las cosas. El rey avanzó, con pasos mesurados y deliberados, hasta que se acercó lo suficiente como para que pudiera oler el cedro y el humo que impregnaban sus ropas. Me estudió con esos ojos inquietantes y luché contra el impulso de apartar la mirada. ¿Cómo te llamas? Helena, Majestad. Helena. Probó la palabra como si la saboreara. Llevas aquí menos de una semana. 3 días, Majestad. Bueno, 4 ahora, supongo. Y en 4 días has logrado lo que todos los demás sirvientes de este castillo se han negado a hacer durante 3 meses. Su voz era suave, peligrosa. ¿Por qué? Porque era lo correcto. Porque no podía soportar ver el sufrimiento y no hacer nada. Porque esos ojos dorados me habían mirado con tanta esperanza desesperada que habría hecho cualquier cosa para aliviarlo. Pero no podía decir nada de eso. No podía expresar la certeza profunda que me había llevado aquí 2 veces, en contra de toda razón y de mi instinto de supervivencia. Estaba sufriendo, dije finalmente, sin más. La expresión del rey cambió. Algo pasó por su rostro demasiado rápido para que pudiera identificarlo. Volvió a mirar al lobo y, esta vez, vi cómo apretaba la mandíbula. ¿Sabes qué es? Preguntó el rey en voz baja. Tragué saliva con dificultad. No del todo, Majestad, pero sé que no es solo un lobo. No. El rey se agachó junto a la jaula y los ojos del lobo siguieron el movimiento con cautelosa atención. No lo es. Se quedó en silencio durante un largo momento. Es mi hermano. El mundo se tambaleó. Miré al rey, luego al lobo y luego de nuevo al rey. Eres, pero maldito. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en agua tranquila, hace 3 meses por una bruja en la que confiábamos. Ella quería poder. Quería forzar mi mano en asuntos de Estado. Cuando la rechacé, él señaló hacia la jaula. Esta fue su venganza. Mi hermano menor atrapado en esta forma, incapaz de volver a transformarse, incapaz de hablar, apenas capaz de comer. El horror me invadió de nuevo. Se suponía que las agujas ayudarían. La voz del rey se había vuelto monótona, sin emoción, o eso afirmaba el médico de la corte. Dijo que interrumpirían la magia de la maldición, que debilitarían su control. Confié en él. Sus manos se cerraron en puños. Confié en él,
En cambio, mi hermano ha pasado 3 meses en agonía. Miré al lobo, al príncipe, y vi la verdad en sus ojos. La inteligencia que había allí no era astucia animal, era la conciencia humana atrapada en un cuerpo animal día tras día, sufriendo un tratamiento que se suponía que iba a ayudar, pero que solo empeoraba las cosas. El médico, dije lentamente, ¿dónde está ahora? La sonrisa del rey era fría y afilada. A la espera de juicio descubrí su traición hace 2 días. Estaba confabulado con la bruja, prolongando el sufrimiento de mi hermano para debilitar nuestra casa y hacernos vulnerables. Una vez más, se alzaba imponente sobre mí, pero no encontraba a nadie dispuesto a cuidar adecuadamente de mi hermano. Todos temían demasiado su maldición, temían empeorar las cosas. Entonces me miró de verdad y me sentí desnuda bajo esa mirada. Todos excepto tú, dijo en voz baja. Una chica que llevaba aquí 4 días y vio a una criatura que sufría. Nada más, nada menos. Mis mejillas ardían. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No. La palabra fue firme. Hiciste lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Viste más allá del monstruo y encontraste a la persona que había debajo. El lobo, el príncipe, emitió un suave sonido, casi como de acuerdo. El rey pareció tomar una decisión. Se enderezó y su expresión se endureció, convirtiéndose en algo regio y autoritario. Elena, a partir de este momento, quedas relevada de todas tus demás obligaciones. Tu única responsabilidad será cuidar de mi hermano. Tendrás acceso a todos los suministros que necesites, a toda la ayuda que requieras, y te reportarás directamente a mí. A nadie más. ¿Lo entiendes? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Bien. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Una cosa más. La maldición no es permanente. Hay una forma de romperla, pero requiere tiempo e ingredientes específicos. Básicamente, una contracurs. Pensé en esos ojos dorados, en la forma amable en que el príncipe había apoyado la cabeza contra mis manos, a pesar del dolor. La confianza que me había mostrado a mí, una desconocida, cuando todos los demás le habían fallado. Sí, dije con firmeza. Sí, Majestad, puedo. Por primera vez desde que entró en la perrera, la expresión del rey cambió a algo que podría haber sido alivio. Asintió una vez, con decisión, y se marchó sin decir nada más. Me quedé en el silencio que dejó tras de sí, con la mente dando vueltas. Entonces miré al príncipe, que me observaba con esos ojos increíbles, y vi algo nuevo en ellos. Esperanza. Me arrodillé de nuevo junto a la jaula, de repente agotada, pero extrañamente eufórica. Bueno, dije en voz baja, supongo que vamos a pasar mucho tiempo juntos, tú y yo. La cola del príncipe se movió ligeramente, solo una vez, pero en ese pequeño gesto vi el comienzo de algo que aún no podía nombrar, algo que parecía la primera página de una historia de la que estaba destinada a formar parte. La perrera se convirtió en mi mundo. A media mañana llegaron los sirvientes con provisiones que no me había atrevido a soñar. Ropa de cama limpia, ungüentos medicinales que olían a hierbas y miel, cepillos y peines, cubos de agua caliente que echaban vapor en el aire fresco. Decían todo lo que había dentro de la perrera sin mirarme a los ojos, como si temieran que mirarme directamente pudiera maldecirles también a ellos. La noticia se había extendido rápidamente. La chica nueva había llamado la atención del rey. En un castillo construido sobre jerarquías y secretos susurrados que me hacían sentir muy afortunada o muy condenada. Decidí creer en la suerte. El príncipe observaba estos preparativos con cautelosa atención, sus ojos dorados siguiendo a cada sirviente que entraba y salía. Se había retirado de nuevo a su rincón, haciéndose tan pequeño como le permitía su tamaño, y yo reconocí esa postura por lo que era: indefensión aprendida. 3 meses de dolor le habían enseñado a no esperar nada bueno de las manos humanas. Llevaría tiempo reparar ese daño. Pero ahora tenía tiempo. El rey me había concedido ese regalo. Una vez que nos quedamos solos de nuevo, me acerqué lentamente a la jaula, con un cepillo suave en la mano. Necesito limpiarte bien el pelaje, le dije, manteniendo mi voz suave y firme.
Algunas de esas heridas aún supuran. Lo último que necesitas ahora es una infección, pero tendré que entrar en la jaula para hacerlo a fondo. Las orejas del príncipe se echaron hacia atrás, con la incertidumbre patente en cada línea de su cuerpo. Sé que podrías hacerme daño, continué, sentándome con las piernas cruzadas frente a la puerta de la jaula. Eres fácilmente 3 veces más grande que yo, y esos dientes podrían desgarrarme como si fuera papel. Pero no lo has hecho. Incluso cuando te sacaba las agujas de la columna, incluso cuando debía de dolerte terriblemente, te mantuviste tranquilo. Lo miré a los ojos. He decidido confiar en ti. ¿Puedes confiar tú en mí? Durante un largo momento no pasó nada. Entonces, lentamente, el príncipe se levantó y se dirigió hacia la puerta de la jaula. Se sentó, una señal clara, tan deliberada como cualquier palabra. Mis manos temblaban mientras abría el pestillo de la jaula. La puerta se abrió con un chirrido que me pareció demasiado fuerte en aquel espacio tan silencioso, y casi esperaba que el príncipe saliera corriendo de aquella prisión que lo había retenido durante tanto tiempo. En cambio, se limitó a esperar. Entré. La jaula olía peor desde dentro. El miedo, el dolor y la enfermedad antiguos empapaban las piedras. ¿Cómo había soportado aquello? ¿Cómo había mantenido la cordura? Me arrodillé a su lado y él volvió la cabeza para mirarme, con esos ojos inteligentes que no se perdían detalle. De cerca, pude ver las cicatrices bajo su pelaje, no solo de las agujas, sino marcas más antiguas, marcas de garras en el hombro, una línea arrugada a lo largo de las costillas. Este príncipe había librado batallas mucho antes de que la maldición lo atrapara aquí. Empecemos por tu pelaje, murmuré, pasando suavemente el cepillo por su costado. La primera pasada arrancó mechones de pelo enmarañado y restos, y el príncipe se estremeció, pero se mantuvo quieto. Eso es, lo estás haciendo muy bien. Trabajé despacio, con cuidado, hablándole todo el tiempo de cosas sin importancia. El tiempo fuera, el olor de la cocina esa mañana, el gato atigrado que había visto en el patio. Cosas mundanas, cosas humanas. Palabras para recordarle que no era solo un animal encerrado y olvidado. Poco a poco, sentí que sus músculos comenzaban a relajarse. La rígida tensión que lo mantenía inmóvil se fue disipando gradualmente hasta que se inclinó ligeramente hacia las pasadas del cepillo, con los ojos entrecerrados. «Ahí estás», susurré. «Ahí está la persona que hay debajo». Entonces abrió completamente los ojos y me miró con tal intensidad que me quedé sin aliento. Había gratitud, sí, pero también algo más, algo que parecía asombro, como si no pudiera creer que aquello fuera real. Pasé horas trabajando en su pelaje, hasta que el cepillo se deslizó suavemente por el pelo, que había recuperado parte de su brillo perdido. Luego volví a ocuparme de las heridas de las agujas, limpiando cada una con cuidado y aplicando ungüento nuevo. El príncipe lo soportó todo con estoica paciencia, solo quejándose ocasionalmente cuando tocaba un punto especialmente sensible. Cuando terminé, la débil luz del sol que se filtraba por la ventana alta se había convertido en el dorado de la tarde. Me dolía la espalda de estar encorvada y sentía los brazos como de plomo. Pero al mirar al príncipe, limpio, cuidado, sin temblores de dolor, sentí que algo cálido se expandía en mi pecho. «¿Mejor?», le pregunté en voz baja. El príncipe movió la cola una sola vez, pero de forma inequívoca. Me reí, y el sonido nos sorprendió a ambos. Lo tomaré como un sí. Los días siguientes desarrollaron un ritmo. Llegaba a las perreras cada amanecer, trayendo comida fresca, comida de verdad, no las sobras que había encontrado en mi primera visita. Carne de las cocinas, caldo de huesos que el cocinero preparaba sin comentarios, pero con mirada cómplice, pan aún caliente del horno. Al principio el príncipe comía con vacilación, como si esperara que le arrebataran la comida, pero poco a poco recuperó el apetito. Lo vi ganar peso, vi cómo sus costillas se hacían menos prominentes, vi cómo recuperaban fuerza los músculos que se habían atrofiado por el confinamiento, y con su recuperación física llegó algo más: personalidad. Descubrí que el príncipe tenía una vena juguetona escondida bajo todo ese trauma.
Me robaba el cepillo cuando lo dejaba, obligándome a perseguirlo por la jaula mientras él brincaba fuera de mi alcance, moviendo la cola frenéticamente. O volcaba deliberadamente el cubo de agua con la pata y luego me miraba con tanta inocencia que no podía evitar reírme mientras limpiaba el desastre. «Eres una amenaza», le dije una tarde, escurriendo un trapo empapado. «Una auténtica amenaza. No puedo imaginar cómo eras antes de la maldición si esto es lo que eres ahora que te estás recuperando». El príncipe emitió un sonido que podría haber sido una risa, una especie de resoplido que sacudió todo su cuerpo. Luego se acercó y presionó su enorme cabeza contra mi pecho en lo que se había convertido en su gesto de afecto, casi tirándome al suelo con la fuerza del impacto. Le rodeé el cuello con los brazos, hundiendo los dedos en su suave pelaje. «Ojalá pudieras contarme cosas sobre ti», le susurré. «Tu verdadero nombre, cómo eras cuando eras humano, qué es lo que más echas de menos». Se apartó para mirarme, y la tristeza de sus ojos me partió el corazón. Había tantas cosas que quería decir, podía verlo, encerradas tras unos dientes y una lengua incapaces de articular palabras humanas. «Pronto», le prometí, «el rey dijo que estaba a punto de encontrar todos los ingredientes para el contrahechizo. Pronto recuperarás tu voz y entonces podrás hablarme hasta que te ruegue que pares». El príncipe movió la cola al oír eso, y la esperanza se reflejó en su expresión. 2 semanas después de asumir mi nuevo cargo, el rey vino a visitarme. Solo lo había visto de pasada desde aquella primera noche, vislumbrando su ropa oscura y su imponente presencia mientras se movía por el castillo con sus consejeros. Pero se había mantenido alejado de las perreras, y me preguntaba si no soportaba ver a su hermano así, si la culpa era demasiado pesada de afrontar. Estaba cepillando el pelaje del príncipe cuando oí pasos en el pasillo. Las orejas del príncipe se aguzaron, todo su cuerpo se puso en alerta, y entonces el rey entró por la puerta. Parecía cansado. Eso fue lo primero que pensé. Tenía ojeras y le habían salido nuevas arrugas alrededor de la boca. Cualquiera que fuera la carga que soportaba como gobernante de este reino, pesaba sobre sus hombros. «Majestad». Empecé a levantarme para hacer una reverencia, pero él me indicó que me quedara. «Quédate. No he venido a interrumpir». Se acercó, con la mirada fija en su hermano. «He venido a ver cómo está». «Mejor», dije, con orgullo en mi voz. «Mucho mejor. Come bien. Las heridas se están curando bien, y está...». Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Vuelve a ser él mismo. No solo sobrevive, sino que vive». La expresión del rey se suavizó mientras observaba al príncipe, que se había levantado y se había acercado a los barrotes de la jaula más cercanos a su hermano. «¿Me permite?», preguntó, señalando el pestillo. «Por supuesto, Majestad». Abrió la jaula y entró, y vi que la cola del príncipe comenzaba a moverse frenéticamente. El rey se arrodilló y su hermano se apretó inmediatamente contra él. El mismo gesto de afecto que me había mostrado, pero multiplicado por 10. Los brazos del rey lo rodearon y por un momento simplemente se abrazaron. Dos hermanos separados por una terrible maldición, pero unidos por lazos que la magia no podía romper. «Lo siento», susurró el rey al oído de su hermano. «Siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta de lo que te estaban haciendo. Debería haberlo sabido. Debería haberlo comprobado yo mismo en lugar de confiar en los demás». El príncipe emitió un sonido grave. No era exactamente un gemido, ni tampoco un gruñido. Quizás perdón o comprensión. Cuando el rey se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Entonces me miró y vi algo en su mirada que no esperaba. Una gratitud tan profunda que me hizo sentir incómodo. «Le has devuelto su espíritu», dijo en voz baja. No lo pensé. Había empezado a temer que la maldición hubiera roto algo en él que no se pudiera reparar. Pero tú has demostrado que me equivocaba. Bajé la cabeza, sintiendo cómo se me enrojecían las mejillas. «Solo hice lo que había que hacer, Majestad». «No». Su voz era firme. «Hiciste lo que nadie más habría hecho, y no lo olvidaré». Se puso de pie, sacudiéndose el pelo de su ropa oscura. «Tengo noticias.
Se ha localizado el ingrediente final para el contrahechizo. Una delegación partirá mañana para recuperarlo. Mi corazón dio un salto. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, tal vez? 2. El viaje es peligroso. El ingrediente solo crece en el bosque de Blackwood, y ese territorio es disputado. Pero enviaré a mis mejores rastreadores. Apretó la mandíbula. Mi hermano se librará de esta maldición antes de que termine el mes. Lo juro. El príncipe aguzó el oído, con todo el cuerpo vibrando por la emoción que apenas podía contener. ¿Has oído eso? Le pregunté sonriendo. En 2 semanas volverás a ser tú mismo. El rey nos observaba con una expresión que no logré descifrar. Luego dijo, Elena, cuando mi hermano recupere su forma humana, necesitará a alguien que le ayude a adaptarse. La transición no será fácil. 3 meses como lobo tendrán sus efectos. Me gustaría que siguieras cuidando de él, si estás dispuesta. Miré al príncipe, que me observaba con esos ojos dorados, y sentí que algo cambiaba en mi pecho. En 2 semanas sería un hombre, un príncipe. Alguien muy por encima de mi posición social. Alguien que vivía en un mundo del que yo nunca podría formar parte. Pero, en ese momento, era mi amigo, mi responsabilidad, la persona por la que había luchado cuando nadie más lo había hecho. Sí, Majestad, dije en voz baja. Estoy dispuesta. El rey asintió, satisfecho. Bien, haré los preparativos necesarios. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Hay una cosa más. La bruja que maldijo a mi hermano sigue ahí fuera y no le sentará bien que hayamos roto su hechizo. Una vez que él sea libre, puede que lo intente de nuevo. O algo peor. Un frío escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué debemos hacer? Estad alerta. No confíes en nadie fuera de esta habitación. Sus ojos eran duros, decididos, y mantente cerca de él. Tengo un presentimiento. Se calló, sacudiendo la cabeza. Solo quédate cerca, por favor. Luego se fue, dejándome sola con el príncipe y una promesa que flotaba en el aire como la niebla matinal. 2 semanas hasta la libertad. 2 semanas hasta que todo cambiara. El príncipe me dio un empujoncito en la mano con el hocico, llamando mi atención. Le rasé detrás de las orejas, sintiendo la suavidad del pelaje que pronto volvería a ser piel. 2 semanas, repetí. ¿Estás listo? Movió la cola, pero en sus ojos vi incertidumbre mezclada con esperanza, como si él también se preguntara qué pasaría cuando la maldición finalmente se rompiera. ¿Qué tipo de hombre sería después de 3 meses como bestia? Si la persona que había sido antes podría sobrevivir a lo que había soportado. Lo acerqué a mí y apoyé mi frente contra la suya. Pase lo que pase, le susurré, no lo afrontarás solo, te lo prometo. En ese momento, en la tranquila calidez de la perrera, lo decía con cada fibra de mi ser. Aún no sabía que las promesas hechas en la oscuridad serían puestas a prueba por fuerzas que no podía imaginar. No sabía que la venganza de la bruja estaba lejos de haber terminado. No sabía que en 2 semanas aprendería la diferencia entre cuidar de un lobo y enamorarme de un príncipe. Pero las semillas ya estaban plantadas, y en el brillo dorado de sus ojos vi mi futuro echando raíces. La delegación no regresó en 2 semanas. 3 días después de la estimación del rey, me quedé de pie junto a la ventana de la perrera, observando cómo se acumulaban las nubes de tormenta en el horizonte, con el estómago encogido por la preocupación. El príncipe caminaba inquieto. Su ansiedad era un reflejo de la mía. Llevaba así desde ayer, incapaz de tranquilizarse, con las orejas constantemente giradas hacia el pasillo, como si pudiera oír algo que yo no oía. Volverán, le dije, aunque mi voz carecía de convicción. Tienen que hacerlo. El príncipe dejó de caminar para mirarme, y en sus ojos vi la pregunta que no podía formular. ¿Y si no vuelven? No tenía respuesta para eso. Al anochecer, la tormenta había llegado con toda su fuerza. La lluvia azotaba las paredes del castillo, y los truenos retumbaban en los pasillos de piedra, como el rugido de una enorme bestia. Había traído mantas adicionales, convirtiendo la perrera en un lugar casi acogedor a pesar de la tempestad que rugía afuera. El príncipe yacía con la cabeza en mi regazo, mientras yo leía en voz alta un libro que había tomado prestado de la biblioteca del castillo.
Eran viejas leyendas sobre héroes y magia, historias que probablemente había oído cientos de veces, pero que ahora parecían reconfortarle. Mis dedos se movían distraídamente por su pelaje mientras leía, y sentía el ritmo constante de su respiración, el calor de su cuerpo contra el mío. En algún momento, esto había dejado de ser solo un deber. Había dejado de verlo como un príncipe maldito que necesitaba cuidados y había empezado a verlo como él, una persona con preferencias y estados de ánimo y un sentido del humor seco que se manifestaba en gestos juguetones y miradas exasperadas. Alguien a quien esperaba ver cada mañana y cuya compañía disfrutaba de verdad. Alguien a quien iba a echar mucho de menos cuando finalmente volviera a ser humano y regresara al lugar que le correspondía en el mundo. La idea me provocó un dolor en el pecho. Elena. Una voz procedente de la puerta me hizo sobresaltar. Beatriz estaba allí, empapada a pesar de su capa, con el rostro redondo y pálido por la preocupación. El rey quiere verte en su estudio ahora mismo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaba de llegar la delegación, por favor? Aparté la cabeza del príncipe de mi regazo y me puse de pie con las piernas temblorosas. Él también se levantó, con un gemido ahogado en la garganta. Volveré pronto, le prometí, aunque sentía un nudo de miedo en el estómago. Quédate aquí, mantente a salvo. El camino hasta el estudio del rey me pareció una marcha hacia mi propia ejecución. Beatrice me dejó en la puerta, apretándome la mano una vez antes de desaparecer por el pasillo. Llamé a la puerta, oí un seco adelante y entré. El estudio del rey era todo lo contrario a la perrera. Cálido, lujosamente decorado, repleto de libros, mapas y armas montadas en paneles de madera oscura, con el fuego crepitando en la chimenea. Pero el rey estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con los hombros rígidos por la tensión. Majestad, dije en voz baja, ¿quería verme? La delegación regresó hace una hora. Su voz era plana, cuidadosamente controlada. Encontraron el ingrediente. El alivio me inundó tan repentinamente que me sentí mareado. Eso es maravilloso. Entonces podemos... Dos de mis hombres murieron recuperándolo. Se volvió hacia mí y vi la rabia que hervía bajo su exterior controlado, emboscados por criaturas bajo el mando de la bruja. Ella sabía que veníamos. Alguien se lo dijo. La acusación en su tono me heló la sangre. Majestad, yo nunca lo haría, lo sé. Hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Apenas te has separado de mi hermano en 3 semanas. Si hay un traidor en este castillo, no eres tú. Se dirigió a su escritorio, donde había una pequeña caja de madera, pero alguien le está pasando información. Alguien quiere que la maldición permanezca intacta. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Qué gana ella con eso? Influencia, debilidad. Un reino distraído por problemas internos es vulnerable a las amenazas externas. Abrió la caja, revelando una sustancia cristalina que brillaba como la luz de las estrellas capturada. Esto es piedra lunar en polvo del corazón del bosque negro. Con ella, el mago de la corte puede completar el contrahechizo. Mi hermano será libre. ¿Cuándo? Mañana por la noche, durante la luna nueva, cuando su magia sea más débil, sus ojos se encontraron con los míos, agudos y evaluadores. Pero hay una complicación. La transformación será difícil, incluso dolorosa. Y existe la posibilidad, pequeña pero real, de que 3 meses en forma de lobo hayan dejado marcas que no desaparecerán. Marcas mentales. El miedo se apoderó de mi corazón. ¿Qué tipo de marcas? No lo sabemos. El mago nunca ha tratado con una maldición tan prolongada. Dejó la caja con cuidadosa precisión. Puede que no recuerde todo con claridad. Puede que tenga dificultades para adaptarse de nuevo a los patrones de pensamiento humanos. Podría tardar días, semanas, incluso meses en recuperar por completo su sentido del yo. Pero se recuperará. Creemos que sí, pero necesitará paciencia, comprensión, alguien que lo conozca tal y como es ahora, no solo como era antes. La expresión del rey se suavizó ligeramente. Alguien en quien confía absolutamente. La implicación se posó sobre mí como un pesado manto. ¿Quieres que esté allí durante la transformación?
Quiero que estés con él después. En el periodo de recuperación hizo una pausa. Mi hermano siempre fue testarudo, orgulloso. Antes de la maldición, habría rechazado la ayuda, insistiendo en arreglársela solo. Pero ahora ha aprendido lo que significa necesitar a alguien, lo que significa aceptar cuidados. Su mirada se intensificó. Él confía en ti, Elena, de una manera que no estoy seguro de que haya confiado en nadie. Mis mejillas ardían. Solo soy una sirvienta, Majestad. Seguro que hay otras personas más adecuadas. No hay nadie más adecuado. Su voz era firme. Tú lo viste cuando nadie más quería mirar. Le ayudaste cuando todos los demás tenían demasiado miedo. Eso no es algo que pueda sustituirse por rango o título. Quería discutir. Quería señalar todas las razones por las que era una idea terrible. Que no tenía experiencia con la nobleza. Que no sabía cómo manejar la política de la corte. Que cuidar de un lobo era muy diferente a cuidar de un príncipe que recordaría cada momento de vulnerabilidad. Pero al mirar el rostro del rey, vi más que a un gobernante tomando una decisión estratégica. Vi a un hermano desesperado por ayudar, dispuesto a dejar de lado el protocolo y las convenciones si eso significaba que su hermano se curaría. Haré lo que sea necesario, dije en voz baja, lo que ustedes dos necesiten. El alivio se reflejó en el rostro del rey. Gracias. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Una cosa más. Después de la transformación, es posible que mi hermano no quiera verme inmediatamente. La culpa que llevo conmigo. Él es consciente de ello incluso en forma de lobo. Es posible que necesite tiempo antes de que podamos hablar adecuadamente. Yo lo entiendo. ¿Y tú? La sonrisa del rey era triste. Le fallé. Elena, le hice sufrir durante meses porque confié en las personas equivocadas. Eso no es algo que se perdone fácilmente, ni siquiera entre hermanos. Él no te culpa, dije, sorprendida por mi propia certeza. Veo cómo te mira cuando vienes a visitarlo. No hay ira en su mirada, solo amor. Los ojos del rey brillaron con un brillo sospechoso. Asintió con la cabeza una vez y se marchó sin decir nada más. Me quedé solo en el estudio, observando el baile del fuego y sintiendo el peso del mañana sobre mis hombros. El día de la transformación amaneció gris y cargado de expectación. Pasé la mañana preparando una habitación contigua a las perreras. El rey había ordenado que se convirtiera en una sala de recuperación, y los sirvientes habían trabajado toda la noche para que resultara cómoda. Una gran cama con sábanas suaves, alfombras cálidas sobre el suelo de piedra, una chimenea llena de leña, ropa limpia dispuesta en tallas que había que estimar, ya que nadie sabía con certeza cómo quedaría el cuerpo del príncipe tras 3 meses como lobo. El príncipe observaba estos preparativos con creciente agitación. Sabía que algo estaba pasando. Podía sentir que el cambio se acercaba, y su ansiedad me contagió hasta el punto de que me temblaban las manos con cada tarea. Todo va a salir bien, le dije por enésima vez, arrodillándome a su lado en la perrera. Esta noche recuperarás tu voz, tus manos, tu vida. Apretó la cabeza contra mi pecho y sentí cómo temblaba. Tienes miedo, le susurré, rodeándolo con mis brazos. Sé que el cambio da miedo, incluso cuando es algo que deseas desesperadamente. Pero eres fuerte. Ya has sobrevivido a muchas cosas. Esto es solo una cosa más que superar. Sus ojos dorados se encontraron con los míos, y en ellos vi una confianza tan absoluta que me dejó sin aliento. Estaré aquí, le prometí. No te dejaré solo en ningún momento. La maga de la corte llegó al atardecer, una mujer sabia llamada Ayara, cuyo cabello gris colgaba en una gruesa trenza por su espalda y cuyos ojos reflejaban el peso de siglos. Se movía por la perrera con eficiencia experta, dibujando símbolos en el suelo con polvo de plata, encendiendo velas a intervalos precisos, murmurando palabras en un idioma que hacía que el aire se sintiera más pesado. El rey estaba de pie en un rincón, silencioso y tenso, con las manos apretadas a los costados. Me arrodillé junto al príncipe, con una mano hundida en su pelaje, y observé a Ara trabajar. La transformación durará aproximadamente 1 hora, dijo sin levantar la vista de sus preparativos. Será muy dolorosa. No hay nada que pueda hacer al respecto.
La maldición se está rompiendo a la fuerza y una magia tan profunda no se libera fácilmente. Finalmente me miró a los ojos. Puede que grite, que se retuerza, que diga cosas que no quiere decir. ¿Podrás soportarlo? Tragué saliva. Sí. Bien. Porque si lo sueltas durante el proceso, la maldición podría volver a su lugar y tendríamos que empezar de nuevo. Su expresión se suavizó ligeramente. Necesita un ancla, alguien a quien aferrarse mientras su cuerpo recuerda lo que significa ser humano. Esa persona eres tú. El peso de la responsabilidad se apoderó de mis hombros. Pero asentí. Lo entiendo. Ara colocó la piedra lunar cristalina en el centro de sus símbolos. Entonces, comencemos. Empezó a cantar. El efecto fue inmediato. El príncipe se puso rígido, sus ojos se pusieron en blanco y un sonido de pura agonía salió de su garganta. Apreté con fuerza su pelaje, mi otra mano encontró su pata y la sujetó con fuerza. Estoy aquí, le dije con urgencia. Estoy aquí mismo, agárrate a mí. La transformación fue horrible. Su cuerpo se convulsionó, los huesos se desplazaron y se reformaron con sonidos que me revolvió el estómago. El pelaje retrocedió, revelando una piel que parecía demasiado pálida, demasiado nueva. Su hocico se acortó, transformándose en un rostro humano contorsionado por el dolor. Las patas se convirtieron en manos con garras que se clavaban en el suelo de piedra con tanta fuerza que dejaban marcas. Gritó, un sonido a medio camino entre animal y humano que me perseguiría en mis sueños durante años. Me aferré a él, seguí hablándole. Mantuve mis manos sobre él incluso cuando su forma cambiante lo hacía difícil. Incluso cuando sus garras me arañaron accidentalmente el brazo y me hicieron sangre, no lo solté. Ya casi está, dijo Ara, con la voz tensa por el esfuerzo. Solo un poco más, el cuerpo del príncipe se arqueó por última vez, con todos los músculos marcados en relieve, y luego se hizo el silencio. Se derrumbó sobre el suelo de piedra, respirando con dificultad, con el cuerpo completamente humano por primera vez en 3 meses. Me senté sobre mis talones, temblando de agotamiento y alivio, y lo miré de verdad. Era hermoso, delgado y fuerte, con cabello oscuro que le caía más allá de los hombros y piel marcada con cicatrices antiguas y otras nuevas causadas por la maldición. Su rostro era anguloso, aristocrático, con pómulos altos y mandíbula fuerte. Y cuando finalmente abrió los ojos, eran del mismo color dorado que yo conocía también, ahora ojos humanos, pero aún inconfundiblemente suyos. Miró fijamente al techo, respirando con dificultad, flexionando las manos como si estuviera comprobando si eran reales. «Bienvenido de nuevo, Alteza», dijo Ara en voz baja. Luego ella y el rey se retiraron, dejándonos a solas. Me acerqué, vacilante ahora de una manera que no lo había estado cuando él era un lobo. «¿Cómo te sientes?» Sus ojos encontraron los míos y vi confusión en ellos, reconocimiento, asombro. Abrió la boca y tras 3 meses de silencio, habló como si me hubieran destrozado y vuelto a recomponer mal. Su voz era áspera, poco entrenada, pero dolorosamente humana. Todo me resulta extraño, demasiado y a la vez insuficiente. Eso se irá, le aseguré. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Se incorporó lentamente, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. Luego su mirada se dirigió hacia mí, hacia la sangre en mi brazo, donde sus garras me habían arañado, y su expresión se desmoronó. Te hice daño. No es nada, solo un rasguño. Te hice daño, repitió. Y había tanta angustia en su voz que se me partió el corazón. Te quedaste conmigo, me sostuviste durante todo eso, y yo te estaba haciendo daño. No fue culpa tuya. Extendió la mano con vacilación, con los dedos suspendidos sobre la herida sin llegar a tocarla. Cumpliste tu promesa. No te fuiste. Te dije que no lo haría. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego, en voz baja, dijo, «Gracias, Helena, por todo, por verme cuando yo ni siquiera podía verme a mí mismo». Las lágrimas me quemaban los ojos. «De nada, Alteza, Damien», dijo. «Me llamo Damien,
Y creo que después de todo lo que hemos pasado juntos, te has ganado el derecho a llamarme así. Sonreí a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Damien, él me devolvió la sonrisa, vacilante e insegura, pero real. Y en esa sonrisa vi el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días que siguieron a la transformación de Damien fueron más duros de lo que ninguno de los dos había previsto. Su cuerpo podía haber vuelto a ser humano, pero 3 meses como lobo habían dejado marcas más profundas de lo que nadie esperaba. Al principio se movía con torpeza, sin equilibrio, como si siguiera esperando caminar a 4 patas en lugar de a 2. Las tareas sencillas como sostener una taza, usar cubiertos o incluso sentarse en una silla requerían un esfuerzo y una concentración conscientes. Más de una vez lo encontré en el suelo en lugar de en la cama, acurrucado en un rincón como había hecho en la jaula, solo para despertarse sobresaltado, con aspecto avergonzado y perdido. Pero los ajustes físicos no eran nada comparados con los mentales. Damien había pasado 3 meses sin poder hablar, sin poder hacerse entender, atrapado en un cuerpo que respondía al instinto en lugar del intelecto. Ahora, con su voz recuperada, las palabras parecían abrumarlo. Empezaba a decir algo y luego se detenía. La frustración oscurecía sus rasgos mientras luchaba por traducir sus pensamientos en palabras después de tanto tiempo sin hacerlo. Me mantuve cerca, tal y como le había prometido. Le ayudé a volver a aprender a ser humano sin hacerle sentir inferior. Le hablaba igual que cuando era un lobo, con facilidad, con naturalidad, llenando los silencios para que él no tuviera que hacerlo. No tienes que ser perfecto de inmediato. Se lo dije una tarde, mientras él estaba sentado junto a la ventana, mirando al patio con ojos atormentados. Has pasado por algo traumático. Date tiempo para sanar. ¿Tiempo? Repitió con voz áspera. ¿Cuánto tiempo se necesita para volver a sentirse uno mismo? ¿Para mirarse al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada? Me acerqué a él hasta sentarme a su lado, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. No lo sé, pero sea cual sea el tiempo que te lleve, no tienes por qué pasar por ello solo. Se volvió para mirarme de verdad, y algo cambió en su expresión. ¿Por qué haces esto? Has cumplido con tu deber. La maldición se ha roto. Podrías solicitar un puesto diferente. Volver a tu vida normal. Esta es mi vida normal ahora, dije simplemente. Y además dudé, pero luego decidí ser sincera. Me importas. No porque seas un príncipe o porque el rey me lo haya ordenado, sino porque eres tú, la persona que confió en mí cuando tenía todas las razones para no hacerlo, que me mostró amabilidad incluso cuando estaba sufriendo. No voy a dejar que enfrentes esto solo. Los ojos de Damien brillaron con algo que no supe definir. Eres extraordinaria, lo sabes. La mayoría de la gente habría salido corriendo y gritando después de ver cómo era esa transformación. Pero tú aguantaste, te prometí que lo haría, y lo hiciste. Su mano se movió para cubrir la mía, que descansaba en el alféizar de la ventana, y su contacto inundó mi pecho de calor. Lo recuerdo todo, Elena. Cada momento que pasaste cuidándome, cada palabra que dijiste, cada gesto de ternura que mostraste. No pude responder como quería. No pude decirte lo que significaba, pero lo recuerdo. Se me hizo un nudo en la garganta. No tienes que hacerlo. Yo sí, porque necesitas entender algo. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Cuando estaba atrapado en esa forma, en esa jaula, me había rendido. Acepté que esa era mi existencia ahora. Dolor y aislamiento hasta que la maldición me matara o me volviera loco. Entonces apareciste tú, esa chica menuda que parecía medio aterrorizada, pero se negaba a apartar la mirada, que vio el sufrimiento y decidió hacer algo al respecto, sin importarle las consecuencias. Se volvió completamente hacia mí, con sus intensos ojos dorados. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Me diste una razón para seguir luchando. Y ahora que vuelvo a ser yo mismo, me doy cuenta de algo que antes no podía expresar con claridad. ¿Qué? La palabra salió apenas por encima de un susurro.
que no quiero volver a ser quien era antes de la maldición. Ese príncipe arrogante que daba todo por sentado, que nunca miraba dos veces a los sirvientes, que pensaba que la fuerza significaba estar solo. Su mano libre se levantó para acariciar mi mejilla, en un gesto dolorosamente gentil. Quiero ser el tipo de hombre digno de la fe que me has mostrado. El tipo de hombre que ve a las personas como tú las ves, con compasión y valentía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Damien, lo estoy diciendo mal, murmuró, con frustración en su voz. 3 meses sin palabras y ahora no encuentro las adecuadas. Lo que quiero decir es, la puerta se abrió de golpe. Nos separamos de un salto cuando el rey entró con expresión grave. Detrás de él venían Alara, la maga de la corte, y 2 guardias que no reconocí. Tenemos un problema, dijo el rey sin preámbulos. La bruja ha hecho su jugada. Damen se puso en pie al instante y vi al guerrero emerger a pesar de su reciente calvario. ¿Qué ha pasado? Ha envenenado el suministro de agua de las aldeas del este. Ya hay 3 muertos y docenas más enfermos. El rey apretó la mandíbula, conteniendo a duras penas la ira. Y ha enviado un mensaje. Solo proporcionará el antídoto si te entregamos a ella. Dice que la maldición nunca debió romperse, y hará sufrir a todo el reino hasta que le devolvamos lo que cree que es suyo. Me invadió el horror. Eso es una locura. No puedes, no lo haremos, dijo el rey con firmeza. Pero tenemos que actuar rápido. Agra cree que puede crear un antídoto, pero necesita una muestra de la magia de la bruja para trabajar. Las agujas, dije de repente, las que estaban en la espalda de Damien, estaban diseñadas para canalizar la magia de la maldición. ¿No? ¿Servirían? Los ojos de Ara se iluminaron. ¿Las guardaste? No me atreví a tirarlas. Todavía están en la perrera, envueltas en un paño. ¡Qué inteligente! Ara ya se dirigía hacia la puerta. Puede que sea justo lo que necesitamos, Majestad. Con su permiso. El rey asintió y desapareció con uno de los guardias. Damen se acercó a su hermano. «Estás tramando algo más. Lo veo en tu cara». La expresión del rey era sombría. «No podemos seguir reaccionando a sus ataques. Tenemos que acabar con esto. Voy a enviar un equipo de asalto a su ubicación. Por fin la hemos localizado en los pantanos de Shadowmere». Pero miró a Damien. «Necesito que vayas con ellos. Tu conexión con su maldición te convierte en el único que puede acercarse lo suficiente como para romper sus defensas». No. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Apenas se ha recuperado. No puedes pedírselo». «Puedo». La voz del rey era suave, pero inflexible. «Y debo hacerlo porque, si no la detenemos ahora, seguirá aterrorizando a personas inocentes para llegar hasta nosotros». Damien lo sabe. Miré a Damien y vi la confirmación en sus ojos. Ya había tomado una decisión. «Iré con vosotros», dije. Ambos hermanos me miraron fijamente. «Ni hablar», dijo Damien. «Es demasiado peligroso. Necesitarás a alguien que sepa cómo te afecta la magia de la maldición. Alguien que pueda ayudarte si ella intenta volver a imponértela». Levanté la barbilla, canalizando toda la obstinada determinación que poseía. «Y además, todavía te estás recuperando. Necesitas a alguien que te cubra las espaldas». «Elena tiene razón», dijo el rey en voz baja. «La magia de la bruja es impredecible. Tener a alguien que comprenda sus efectos sobre ti podría marcar la diferencia entre el éxito y el desastre». Damen parecía dispuesto a seguir discutiendo, pero me acerqué y bajé la voz para que solo él pudiera oírme. «Dijiste que recordabas todo lo que hice por ti. Cada palabra que dije. Entonces recuerdas que te prometí que no te dejaría solo para enfrentarte a las cosas. Estoy cumpliendo esa promesa». Te guste o no, algo en su expresión se suavizó, aunque la preocupación permaneció en sus ojos. «Eres exasperante. Sabes que me han llamado cosas peores». Logré sonreír como solía hacer con las personas a las que ayudaba en contra de su voluntad a pesar de todo. Él se rió brevemente, sorprendido, pero con sinceridad. «De acuerdo, puedes venir, pero te quedarás detrás de mí en todo momento». «Entendido». «Entendido». El rey nos observaba con una expresión que no lograba descifrar.
Partiremos al amanecer. Para entonces, Ara habrá terminado el antídoto. Lo distribuiremos por las aldeas durante el camino. Con suerte, habremos neutralizado a la bruja antes de que se ponga el sol mañana. Las marismas de Shadowmere eran tan terribles como sugería su nombre. Habíamos cabalgado sin descanso durante toda la noche. Nuestro grupo, formado por Damian, yo, el rey, 6 guardias de élite, había pasado gradualmente de un paisaje de colinas onduladas a uno de humedales pantanosos, donde árboles retorcidos se alzaban sobre aguas estancadas y el aire estaba cargado de humedad y podredumbre. Damian cabalgaba a mi lado y yo lo había visto hacerse más fuerte a lo largo del viaje. Sus movimientos se volvían más fluidos, más naturales, como si el esfuerzo físico ayudara a su cuerpo a recordar lo que debía hacer. Pero también veía la tensión en sus hombros, la forma en que su mano se deslizaba hacia la espada que llevaba en la cadera. «Háblame de antes», le dije en voz baja mientras atravesábamos un tramo especialmente peligroso del camino. «Antes de la maldición, ¿cómo eras?» Se quedó callado durante un largo rato, arrogante, imprudente. Pensaba que ser príncipe significaba que era intocable, que las consecuencias eran para los demás. Su voz se volvió amarga. La bruja, se llamaba Morgana, llegó a la corte como dignataria visitante. Hermosa, encantadora, poderosa. Mostró interés en nuestras defensas mágicas en los guardianes que protegían el reino. Pensé que estaba coqueteando conmigo. Nunca se me ocurrió que estuviera recabando información. ¿Cuándo te diste cuenta de la verdad? Cuando me negué a convencer a mi hermano de que le concediera acceso a las cámaras acorazadas reales, ella quería los artefactos que allí se guardaban, artefactos peligrosos, objetos que nuestra familia había mantenido bajo llave durante generaciones. Cuando le dije que no, él se señaló a sí mismo. Ella reveló su verdadera naturaleza. Lanzó la maldición allí mismo, en la sala del trono, delante de todos. Dijo que aprendería lo que significaba ser impotente, estar a merced de los demás. Se equivocaba, le dije con firmeza. Nunca fuiste impotente, ni siquiera atrapado en esa forma, ni siquiera sufriendo. Nunca te rendiste. Eso requiere más fuerza de la que ella jamás comprenderá. La mano de Damen encontró la mía y la apretó suavemente. Tú ves lo mejor de las personas, incluso cuando ellas mismas no pueden verlo. No sé si eso te hace increíblemente sabia o peligrosamente ingenua. ¿Puede ser ambas cosas? Él sonrió. ¿Contigo? Probablemente. Somos muy cercanos. Ara llamó desde delante. Puedo sentir su magia, que todos estén en guardia. Los pantanos parecían oscurecerse a nuestro alrededor. Las sombras se alargaban a pesar del sol del mediodía. El aire se enfrió y vi nuestro aliento empañando nuestros rostros. Entonces la vimos. Morgana estaba de pie en un claro delante de nosotros, rodeada de orbes flotantes de luz verde enfermiza. Era tan hermosa como la había descrito Damian, con el cabello oscuro suelto, rasgos afilados y elegantes, y un poder que irradiaba de ella como el calor de una llama. Pero sus ojos eran fríos, vacíos de cualquier cosa que se pareciera a la humanidad. «Vaya, vaya», ronroneó. «El principito ha vuelto a encontrar el camino hacia las 2 piernas y ha traído amigos. ¡Qué decepción! Esperaba que la maldición tuviera efectos más duraderos». «Se acabó, Morgana», dijo el rey con voz autoritaria. «Ríndete ahora y enfréntate a un juicio. Si continúas con esta locura, no tendremos más remedio que...» «¿Qué? ¿Matarme?», se rió, con un sonido como de cristales rompiéndose. «Puedes intentarlo, pero primero déjame mostrarte cómo es el verdadero poder». Levantó las manos y las esferas verdes salieron disparadas. Todo sucedió a la vez. Los guardias se movieron para interceptarla. Agra comenzó a recitar contrahechizos y Damian me empujó detrás de él mientras el caos estallaba a nuestro alrededor. Vi caer a uno de los guardias. Vi la magia de Morgana azotar como látigos vivientes. Vi al rey desviar un golpe con su espada, que había comenzado a brillar con protecciones mágicas, y vi a Damian tropezar. La magia de la maldición le estaba afectando. Lo veía en la forma en que su cuerpo se tensaba,
en la forma en que sus ojos brillaban entre el dorado y el marrón humano. Morgana estaba tratando de volver a imponer la maldición, tratando de forzar su transformación. No, susurré. Luego, más alto. No. Pasé a su lado a pesar de su intento de detenerme, colocándome entre Damian y Morgana. Era un suicidio. Sabía que era un suicidio, pero no podía ver cómo sufría esa transformación otra vez. No podía dejar que ella lo llevara de vuelta a ese lugar oscuro. Elena, muévete. La voz de Damian estaba tensa, luchando contra la magia que intentaba cambiarlo. Los ojos de Morgana se fijaron en mí, y su expresión pasó del triunfo a algo parecido a la curiosidad. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La pequeña sirvienta que jugaba a ser enfermera. ¡Qué conmovedor! Su magia se abalanzó sobre mí. Cerré los ojos, esperando el dolor. Nunca llegó. En cambio, sentí una calidez inundar mi cuerpo, una luz dorada que parecía provenir de mi interior. Cuando abrí los ojos, la magia de Morgana se disolvía contra una barrera que no sabía que podía crear. Imposible, sisió Morgana. No eres nada, nadie. ¿Cómo estás? Tiene un corazón puro, dijo Ara, con asombro en su voz. La verdadera compasión crea su propia magia. Es el don más raro y la defensa más fuerte contra las maldiciones oscuras. La luz dorada se intensificó, extendiéndose desde mí hasta abarcar a Damien. Sentí que la magia de la maldición retrocedía. Sentí que el control de Morgana sobre él se rompía. Y en ese momento comprendí todo lo que había hecho. Cuidar de Damien cuando los demás no lo hacían. Verlo como una persona en lugar de como una bestia. Negarme a abandonarlo, incluso cuando la lógica lo exigía. Todo ello había creado algo lo suficientemente poderoso como para enfrentarse al odio de la bruja. Amor. No amor romántico, todavía no. Pero el amor de un ser humano que ve sufrir a otro y se niega a aceptarlo. El amor que impulsaba a la gente a actuar cuando el miedo exigía la inacción. Era suficiente. Morgana gritó cuando su magia le salió por la culata. Las esferas verdes se derrumbaron hacia adentro. Ara aprovechó el momento. Su contrahechizo golpeó a la bruja con una fuerza devastadora. Morgana se desplomó en el suelo, su poder se rompió, su amenaza terminó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí temblando. La luz dorada se desvaneció a mi alrededor. Damien se puso inmediatamente a mi lado, con las manos en mis hombros y los ojos muy abiertos por la sorpresa y algo más. ¿Estás bien?, preguntó con urgencia. Elena, háblame. Estoy bien. No sé qué ha sido eso. Has vuelto a salvarme la vida. Su voz estaba cargada de emoción. ¿Cómo sigues haciendo eso? No lo sé, admití. Simplemente sabía que no podía dejar que ella te hiciera daño. No podía dejar que te llevara de vuelta a esa oscuridad. Así que no lo hice. El rey se acercó y vi en sus ojos un respeto que antes no había. Tienes un don extraordinario, Elena. Uno que no se puede enseñar ni aprender, solo se puede recibir gratuitamente de un corazón que se niega a apartarse del sufrimiento. Arra estaba atando a Morgana con restricciones mágicas. La bruja estaba inconsciente, pero viva. La llevaremos de vuelta para que sea juzgada. Su poder está quebrantado. Ya no será una amenaza. Mientras el grupo se preparaba para el viaje de regreso a casa, Damien me llevó aparte. Tengo que decirte algo, comenzó, con sus intensos ojos dorados. Y tengo que decirlo ahora, antes de que pierda el valor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, Damien. Cuando estaba atrapada en esa forma, me dije a mí misma que si alguna vez volvía a ser humana, viviría de otra manera. Vería el mundo tal y como tú me enseñaste a verlo. Con compasión y valor, valoraría a las personas por lo que son, no por lo que pueden hacer por mí. Me tomó las manos entre las suyas, pero lo que no me había dado cuenta, lo que no me permitía pensar, era que en algún momento de aquellas largas semanas me había enamorado de ti. Se me cortó la respiración. Sé que es un mal momento, continuó rápidamente. Sé que todavía me estoy recuperando. Todavía estoy descubriendo quién soy ahora. Sé que tú eres una sirvienta y yo un príncipe, y hay mil razones por las que esto es complicado. Pero también sé que eres la persona más valiente, más amable y más irritante que he conocido nunca.
Y no quiero volver a una vida en la que tú no estés. Las lágrimas nublaron mi visión. Yo tampoco quiero eso. No. La esperanza se reflejó en su rostro. No, porque en algún momento entre sacarte las agujas de la espalda, leerte historias y cogerte de la mano durante la transformación, yo también me enamoré de ti. No del príncipe, ni del título, solo de ti, Damian. Me atrajo hacia él y apoyó su frente contra la mía. Entonces quédate, no como sirvienta, ni como cuidadora. Quédate como tú misma. Déjame cortejarte como te mereces. Déjame demostrarte que el hombre que ayudaste a crear es digno de la fe que le has mostrado. Ya lo eres, susurré. Siempre lo has sido. Cuando me besó sentí como si volviera a casa, como si